El ayuno bíblico en la escritura ya vimos. Ahora vamos a estudiar las clases de ayuno bíblico. Hay 3 clases de ayuno que están en la Biblia. 3, más no. Hay una que vamos a explicar que está por encima, ¿ya? A ver, primero, número 1, el ayuno natural. Número 2, el ayuno total. Y número 3, el ayuno parcial. Vamos a ver los 3 en la Biblia. Primero, empezamos. El ayuno natural. Lucas capítulo 4, verso 2. Lucas capítulo 4, verso 2. A ver, vamos buscando. Empezamos. Dice la palabra de Dios: por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bien, este es el ayuno natural. Pregunto, ¿quién hizo este ayuno? Jesús. Dice, después de los 40 días y era tentado por el diablo, no comió. Pero si usted se fija ahí, dice, no comió ni bebió, dice solamente no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora, ¿qué pasa? Muchos no han visto esta realidad. Jesús hizo este ayuno y se llama ayuno parcial. ¿Por qué? Porque Jesús tomó agua. Vamos a ver eso en la escritura. Si usted se nota y usted es bien meticuloso y usted se pone a ver, ¿cómo es posible que en el desierto, donde el sol está a tremenda temperatura, cómo es posible que Jesús tuviese hambre y no sed? Lo primero que el ser humano necesita es beber agua, ¿ok? Usted puede pasar 7 días sin comer, pero no puede pasar 7 días sin agua. Se muere, humanamente se muere. Y esto ya hace unos años la ciencia lo ha comprobado. No puede existir, el hombre no puede pasar varios días sin beber agua. ¿Por qué? Porque el estómago, que es una máquina, segrega un líquido llamado bilis. Ese líquido es encargado de deshacer las comidas que ingerimos. Cuando tú no ingieres comida, ese líquido es derramado y te empieza a arder el estómago. ¿Por qué? Porque empieza a deshacer la pared del estómago al no encontrar comida. Por eso que la gente que no come a sus horas y por mucho tiempo le da que gastritis, ¿ok? El ser humano puede vivir hasta 7 días sin comer, pero no puede vivir más de 3 días sin agua. El agua es fundamental. ¿Por qué decimos que Jesús tomó agua? ¿Dónde usted saca eso? Porque la Biblia es clara. La Biblia especifica quiénes fueron los que ayunaron sin comida y sin bebida. Que en la Biblia se especifica ayunos sin agua y sin comida. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ir al libro de, dejamos ahí un paréntesis todavía para demostrar que Jesús hizo un ayuno parcial, o sea, un ayuno con agua. Quiero que vayan conmigo a ver al libro de Éxodo, capítulo 34, verso 28. Éxodo 34, 28. Rápido, por favor. Dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Escuchen, no comió pan ni bebió agua. Y ese no fue Jesús. En Jesús dice, vamos a ver en Lucas 4:2 nuevamente, dice: por 40 días fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Dice, ¿tampoco bebió? No dice.
solamente dice que no comió. O sea, el ayuno que hizo Jesús fue un ayuno natural. Es el primer tipo de ayuno. Un ayuno de abstinencia de alimentos sólidos, pero no de agua. Ahora, pregunto, ¿Jesús entró a ayunar como humano o como Dios? Como humano. Como humano. ¿Hubiese podido vivir sin agua? No, no hubiese podido vivir. Ahora usted dirá, ¿y de dónde sacó, hermano, el agua? ¿Que tú acaso no has leído que Elías también estuvo así como Jesús en el desierto y Dios le dio de beber agua y de comer pan? En el desierto, que no hay agua, Dios le dio a Elías de beber. Asimismo, el Señor le dio de beber a Jesús. Ahora, usted dice, muchos dicen, pero no dice, no, sí dice, sí lo dice, por todas las razones que le estamos diciendo, simplemente que no lo ve, mucha gente no lo ve. Jesús como humano tuvo que ayunar como humano, no lo hubiese podido hacer. Si lo hubiese hecho como Dios, normal lo hubiese hecho, pero entonces el hombre se hubiese dicho, Jesús lo hizo siendo Dios, por lo tanto no podemos hacer. Chiqui Ávila demostró esto, ayunando 41 días con agua. Su ayuno fue con agua. Es imposible que el ser humano no beba agua. Solamente hubo un ser humano que ayunó sin agua, uno solo en toda la tierra. Ahora, el ser humano puede vivir hasta cuántos días sin agua? 3 días, y la Biblia lo dice. Vamos a ver, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿dónde se usa este tipo de ayuno? ¿Por qué es importante el ayuno natural? El ayuno que hizo Jesús. Bueno, este ayuno, ¿cuándo se usa? Cuando vas a hacer tus ayunos prolongados, 40 días se les dice. Puedes empezar con 3 días, 5 días, 7 días. Para ayunos prolongados se usa este tipo de ayuno y es un ayuno. También, ¿para quién es usado? Es usado por personas que tienen problemas de gastritis o deficiencia en el estómago. Se usa lo que nosotros estamos haciendo ahora, un ayuno natural. ¿Por qué decimos natural? Pregunto, ¿el agua es comida? No, el agua no es comida. El agua tiene 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Por eso que aquí podemos permitir tomar agua, ¿no? Porque no es comida. Comida al otro costado. Aquí usted puede tomar su agua, porque el agua no es comida. ¿Ok? El agua tiene una composición hecha por el mismo Dios. ¿Para qué? Para sobrevivir. El ser humano no puede vivir sin agua. La misma tierra está llena de las 3/4 partes de agua, líquido. ¿Ok? Entonces, el ayuno natural se usa para ayunos prolongados de más de 3 días. Porque si no, ¿qué pasa? Nos contradeciríamos contra la doctrina de ¿qué? De la sanidad del cuerpo. Porque en la doctrina de la sanidad del cuerpo, ¿qué estudiamos? Que hay que cuidar el cuerpo. Usted ayune sin agua 4 días y vea qué pasa. Usted daña su cuerpo y daña su templo del espíritu y ya sabe lo que le va a pasar. Dios mandó a cuidar el templo. ¿Me entienden? Entonces, si usted por ahí escucha a los locos que dicen que han ayunado 40 días sin agua, bueno, que lo crea, quien lo crea, es imposible ayunar sin agua. Solamente hay un caso y vamos a explicar este caso. Entonces, primer ayuno, el ayuno que muchos cristianos practican, pero no es el único ayuno. Es el primer, Juan, es el primer nivel del ayuno. Tú quieres llegar al tercer nivel. Tu problema que tú tienes, hermano, tienes que llegar al tercer nivel. Todos ustedes están acostumbrados a ayunar con agua y se desesperan, ¿verdad? Se desesperan. Ayune sin agua para que vea 2, 3 días para que usted sienta la pegada. Mira, yo digo por experiencia, la primera vez que yo ayuné sin agua 3 días, locamente me metí en un ayuno de 3 días sin agua. Casi me muero, hermano. Ahí está mi esposa. Llegaron las 12 de la noche, porque yo entregaba mi ayuno a las 12 de la noche. Te juro que me desmayaba. Tenía solamente recién una semana de convertido. No sabía qué hacer. Me estaba como volviendo loco, porque no había ingerido líquido. Y el ser humano es una máquina. No sabía de la doctrina del cuidado del cuerpo, no sabía de esas cosas.
¿no? Pero sí se hacen ayunos completos, sí se puede hacer ayunos sin agua, sin 3 días, es el doble, y la Biblia lo manda. Por eso que en la Biblia hay varios casos donde Dios mandó ayunar, por ejemplo, Nínive. ¿Cuántos días ayunó? ¿Cuántos? 3 días y 3 noches sin qué, sin agua y sin comida. 3 días. Esther, ¿cuántos días ayunaron? 3 días y 3 noches sin agua y sin comida. Y no solamente son los únicos ejemplos, hay varios ejemplos. A eso se conoce como el ayuno total. Vamos a ver el ayuno total. ¿Ya qué es el ayuno total? 2. El ayuno total. El ayuno total es la abstención de comida y bebida. Hay varios casos de ayunos totales en la Biblia. Vamos a ver ello. Esther 4:16. Esther 4:16. Ya no me acuerdo, voy a leer rapidito, digo ya, porque ahora nos gana, yo veo que se están desmayando ya. No quiero ningún enfermo aquí, quiero que todos vayan sanos a casa. Dice: ved de uno de todos los judíos que están en Susa y que ayunad por mí. No comáis ni bebáis. A ver, nuevamente. Ve, los ayunos se especifican, porque el ayuno no es cualquier cosa. No comas ni bebas. Jesús dice: no comió. No dice: no bebió. ¿Te das cuenta? El maestro nos enseñó el primer tipo de ayuno, el ayuno parcial. ¿Ok? Perdón, el ayuno natural. Bueno, dice: no comáis ni bebáis por 3 días y 3 noches. Yo también de los ellos ayunaré igualmente. ¿Ve? Ese es un tipo de ayuno total. El ayuno que hizo la reina Esther con toda la nación de Judá. Si no ayunaban esos 3 días y las 3 noches sin agua, todos morían. El decreto era que ni un solo niño hubiese quedado con vida, hasta sus animales iban a ser matados. Nadie los iba a poder librar, estaba decretado ya, y un decreto del rey se cumplía porque se cumplía. Pero el ayuno en 3 días hizo que esto se revertiera. El apóstol Pablo, ¿sabía usted? Para llegar a ser apóstol, cuando se convirtió, ayunó 3 días y 3 noches. ¿Se acuerdan? ¿Sabían o no sabían? Pablo en su conversión ayunó. ¿Cuántos hemos ayunado 3 días y 3 noches? Sin agua y sin comida. Ya, ¿no lo han hecho? Tienen que hacerlo. Lo digo porque sí lo he hecho, ¿ya? Y si yo lo puedo hacer, ustedes pueden hacerlo. Porque sí pueden, sí se puede, hermano. Pero primero, ¿qué tienes que hacer? Tú no puedes de frente ayunar 3 días y 3 noches. Te vas a enfermar. Primero tienes que empezar con ¿qué? Con el ayuno natural, con agua. Y empezar a pagar los ayunos naturales, poco a poco. Tu cuerpo se va moldeando y adaptando, y entonces recién puedes entrar al ayuno total, al ayuno completo, como lo llamamos. Pablo, por ejemplo, vamos a ver Pablo, ¿ya? Hechos 9:9. El apóstol Pablo hizo un ayuno a la mano para ser convertido. Hechos 9:9. Dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, y así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. ¿Ven? 3 días sin comer y sin beber, ciego, sus ojos se habían quedado de escamas. Cuando él terminó los 3 días de ayuno, Dios envió al profeta, ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Ananías, y le dijo: ven y ora por Saulo. He aquí un hombre que encontrarás ahí, está orando y ayunando. Y Ananías fue, le puso la mano y le dijo: Pablo, recoge la vista. Y Pablo recobró la vista. Esa fue la conversión de Pablo, con 3 días de ayuno, días y noches, sin comer ni beber. Le pregunto, Pablo era bueno, antes de Pablo era Saulo, era importante, tenía soldados. Saulo estaba yendo a apresar a los cristianos. Le pregunto, ¿acaso Saulo, vamos a empezar, de haber quedado ciego, no podía comer? Sí podía comer, pero Saulo decidió no comer ni beber. ¿Por qué? Porque él conversó con el Señor. Le dijo: Señor, ¿quién eres? Porque
Saulo, porque conversó con el Señor, tuvo un encuentro con Él. Mira, en su conversión, 3 días y 3 noches. Por eso yo me 3 días y 3 noches. Convertido nada más. Es una bendición ayudar 3 días y 3 noches. Dios te abre las puertas, hermano, y poco a poco va a seguir empezando. Aquí, ahora la iglesia conoce esto. Este es el poder. Aquí está el secreto. Aquí está donde tú vas a definir si vas para adelante o te quedas siempre en esa misma banca. Aquí empieza el secreto del ayuno. 3 días sin comer y beber. Pero primero, no se aloque, no quiero el enfermo, luego que llamen al hospital, que se ha desmayado el hermano Humberto, que está inconsciente. Primero, practique y tenga costumbre de ayunar natural. ¿Ya? Bueno, aquí estamos grabando y les dedico toda responsabilidad. Primero ayuno natural. Acostúmbrelo. Con una vez al mes, no va a resistir. Acostumbre por lo menos 2, al menos yo recomiendo siempre una vez por semana. Al menos medio ayuno. ¿Cómo es medio ayuno? 6 de la mañana, 6 de la tarde. Es medio ayuno, hermano. No es un ayuno completo. O sea, estamos en deuda con el Señor. Y ustedes todavía se quieren ir antes de las 6. Imagínense. Por su bien lo estoy haciendo. Así les pegue, es por su bien. Ahí está la victoria. Entonces, Esther, Saulo, 3 días de noche. ¿Qué más? Moisés. Vamos a ir a Éxodo 34, verso 27 de nuevo, ¿ya? Quiero que lean esto. Y ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Porque ya veo que me miran raro los hermanos. Todavía falta la oración de la ofrenda, anuncios. Hasta ahí lo vamos a dejar. Éxodo 34, verso 27 al 35. Estamos grabando el segundo video sobre el ayuno bíblico, ¿ok? Faltan todavía el tercer y cuarto video. Vamos a grabarlo pasado, porque mañana nos vamos a casa. Bien, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras conforme a estas palabras que he hecho pacto contigo y con Israel. Dice, verso 28: ¿quién estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches? No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y a Moisés, y habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso su velo sobre su rostro, y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decían los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Ahora, presta atención. A ver, dice la Biblia que Moisés subió al monte Sinaí 40 días y 40 noches. Estuvo con el Señor 40 días y 40 noches. Dice la Biblia que él no comió ni bebió. Explícitamente lo dice. Jesús dice no comió, no dice no bebió. Pero Moisés sí. Moisés no comió ni bebió. Algunos me dijeron, pero ¿qué acaso Moisés tenía más poder que Jesús? No, es imposible. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Moisés estuvo con el Señor, estuvo con el mismo Dios. Al estar con Dios, tú no necesitas nada. Cuando tú estás con Dios, no existe el tiempo ni la dimensión, absolutamente nada. Por eso que Moisés no necesitó ni de comida, ni tampoco de bebida los 40 días. Es la gracia de Dios que hizo que Moisés no necesitara su cuerpo el agua, porque estuvo en la presencia de Dios.
Jesús no. Jesús, al contrario, en vez de estar en la presencia del Padre, estuvo con el mismo diablo, siendo atacado humanamente. Por eso que él bebió agua. Humanamente tuvo que demostrarle al diablo que el ser humano sí puede vencerlo siendo humano. Moisés no. Moisés estuvo en la presencia de Dios, y cuando tú estás en la presencia de Dios no necesitas nada. Y la prueba que Moisés estuvo en la presencia del mismo Dios es que cuando Moisés bajó, dice ahí, su rostro resplandecía, y la gente no podía ver el rostro de Moisés porque alumbraba, resplandecía. Era una señal inequívoca de que Moisés estuvo con el Dios verdadero. Por eso que Israel, escuchen, Israel no iba a hacer caso a Moisés, porque Israel, recuerde, cuando Moisés se apartó varios días, ¿qué hizo Israel? Levantó el becerro del Señor. Y si Moisés bajaba conforme él había bajado, ¿cree que la gente le iba a hacer caso? Pero Moisés bajó con su rostro resplandeciente, lleno de luz. Algo había pasado con Moisés y no podían ver el rostro de Moisés, pues al extremo que Moisés tuvo que ponerse un velo para que la gente pudiera verlo. Era la evidencia que Moisés estuvo en la presencia del Señor, y en la presencia del Señor no se necesita nada. Moisés hizo ese ayuno total. Entonces, para que no diga que Moisés fue más que Jesús, imposible. Eso lo hizo humanamente. Moisés no, Moisés lo hizo con la ayuda de Dios, que es distinto. ¿Okay? Entonces, ese es el ayuno total, el ayuno completo, como lo podemos llamar. Hay necesidad, hermanos, de hacer ayunos totales. Hemos hecho la vez pasada también. Nosotros ayunamos para testimonio, ¿no? Para testimonio, no para la gloria, para testimonio, para que usted vea que hay poder en el ayuno total. Recuerdo cuando nos compartimos con mi esposa estaba bastante mal de los riñones, y ya las ampollas, imagínense, las ampollas no le hacían nada. Y bueno, no sabíamos qué hacer. Ya los médicos no sabían qué hacer, porque si las ampollas no te hacen nada, ya nada te puede hacer. Pero yo recuerdo un culto un día martes, estuvimos en el culto y uno estaba triste porque, bueno, las ampollas cuestan bastante caro y las ampollas no hacían efecto. Y justamente en la parte de la oración, se convocó la oración. Yo me puse justo donde está el hermano Juan más adelante a orar, y antes de entrar a orar entró un jovencito, un joven, cruzaba la pista y entró. Yo lo vi entrar porque alguien me dijo voltea. Yo volteé y lo miré entrar. Nadie me invitó, no había ningún diácono en la puerta. Entró y todos ya habían pasado, los hermanos. Yo me arrodillé y él se puso a mi lado y oramos. Y estuvimos orando, y él orando ahí, y los dos oramos. Terminó la oración, se levantó, puso la mano sobre mi hombro derecho y me dijo: así dice el Señor, ayuna 3 días por tu esposa. Y se fue. Y me dijo 3 días completos, sin agua, sin comida. Y se fue del culto. Nunca más lo he visto. Al siguiente día hice los 3 días de ayuno. Hasta el día de hoy no necesita nada de medicina, no necesita más apoyo, y sigo los 3 días. En el ayuno completo hay poder. En el ayuno completo es algo que, y bueno, yo ya había hecho 3 días, les dije cuando yo me compartí, esos 3 días que casi me muero, pero ese ayuno son esos ayunos donde uno siente la presencia de Dios. Yo recuerdo que después de una vez de 3 días de ayuno, justamente el último día, cayó sábado, y el domingo vuelta había ayuno en la iglesia. Eso fue otra oportunidad. Estábamos en los 3 días de ayuno, y bueno, me quedé de madrugada preparando mensajes porque me gustaba las prédicas, y me quedé tarde y me quedé dormido. Me acuerdo que fueron a verme a la casa, despertarme porque me había quedado dormido en el ayuno. Llegué tarde al ayuno y empezó la alabanza, fuimos en la alabanza, y luego recuerdo que empezó la oración, y cuando empezamos a orar,
el Señor me motivó a pararme de pie en oración, en media oración, y empecé a poner las manos sobre los hermanos, y ahí está, y las hermanas empezaron a danzar. Yo recuerdo que estuvo ahí la hermana ya finalita que murió, la hermana Esperanza, que estaba en su silla de ruedas, danzó en su silla, hermano. Solamente le puse la mano arriba y danzó en su silla de ruedas. Y después de danzar, quedó como desmayada. Yo me asusté, la verdad me asusté, porque yo recién empezaba. Se desmayó. Yo dije, se murió, hermano, porque era una anciana ya, los hermanos lo han conocido. Cuando yo le traté de reaccionar, ella despertó, volvió en sí y decía, ¿qué ha pasado? Después de danzar, ¿qué pasó? Yo no siento dolor, decía. Hermano, yo me quedé sorprendido con los 3 días de ayuno. Y yo digo esto y lo comento a ustedes para que ustedes se motiven a hacer los 3 días de ayuno completos. Ya hemos hecho varios ayunos parciales, ayunos naturales. Es tiempo de entrar al ayuno completo, pero tenemos que prepararlo. De repente en estos meses, pero los meses que vienen a fin de año, al menos una vez al año hagamos un ayuno completo para recibir el poder de Dios. Si su situación es urgente y grave, así como la era de Esther, como la era de los judíos, haga sus 3 días de ayuno, prepárese, porque ahí está el poder de Dios. Falta todavía ver el ayuno parcial, el tercer tipo de ayuno, pero ya la hora no saca nada. Ahí lo dejamos, nos ponemos en pie y digamos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, un fuerte aplauso a Cristo.